¿Cómo funciona ELSA? Es sencillo, solo necesitas seguir 3 pasos. Paso 1. Haz un diagnóstico. Lanza la encuesta anónima al personal y monitorea tu progreso en línea. Revisa los resultados de tu medición y compara tu avance con un benchmark latinoamericano. Paso 2. Diseña tu estrategia. Basado en los resultados de tu medición, ELSA crea un plan de acción ajustado a las necesidades de tu organización. Este plan incluye acciones concretas, indicadores, plazos de implementación y los recursos necesarios para llevarlo a cabo. Paso 3. Capacita al personal. Accede a capacitaciones en el aula virtual de ELSA elaborados por nuestro equipo experto. Desde el dashboard, haz seguimiento al progreso de tu personal en cada curso. Puedes hacer mucho más que solo cumplir la ley, y todo en un solo lugar. Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a una nueva edición de Ruta Elsa este año 2023. Yo soy Marlene Molero, soy la CEO y cofundadora de Elsa. Para quienes nos conocen por primera vez y también para quienes ya se han unido a otras ediciones de Ruta Elsa, este es un esfuerzo que hace todo el equipo por sintetizar, sistematizar toda la data que recogemos a lo largo del año y empezar a crear contenido de valor y tener conversaciones que importan. Es como precisamente hemos llamado a este espacio. El acoso sexual es algo que afecta a un número alto de personas en el trabajo cada año y la buena noticia dentro de eso es que sí es posible prevenirlo y es posible reducir la incidencia. Nosotros con ELSA trabajamos con data para poder lograrlo junto a un número creciente de empresas que se unen a este propósito y que ya están en 8 países de la región. En esta edición de Ruta ELSA nos hemos enfocado en hablar de temas que de alguna u otra manera han venido siendo como bastante relevantes en el año. Uno de ellos es el de este conversatorio, que tiene que hablar con el impacto económico de la violencia basada en género. Como muchos saben, 7 de cada 10 mujeres van a pasar por algún episodio de esta violencia en algún momento de la etapa adulta de su vida. Es un número altísimo. Si miramos a nuestro alrededor, en nuestros espacios de trabajo, incluso en nuestros hogares, es muy probable que lamentablemente conozcamos a alguna mujer que pase por eso. Los medios de comunicación vienen teniendo, creo, un rol bastante fuerte en hacernos este tipo de violencias visibles, dentro de los cuales el feminicidio viene a ser su expresión más fuerte y dura. Lo vemos en todos lados y creo que compartimos la indignación que ese tipo de actos como sociedad nos generan. Pero lo que no necesariamente vemos es como estas violencias que pasan en las vidas más privadas de las personas no solo impactan a la mujer a la que le sucede o a su núcleo familiar o hijos e hijas más cercanos, sino también cómo nos afectan a la sociedad en su conjunto, cómo nos afectan en temas de economía también. Entonces, en este espacio vamos a conversar, o van a conversar en realidad, Alfonso de los Heros con Carolina Trivelli. El espacio lo hemos denominado como marco conversaciones que importan y están planteados de la siguiente manera o con este espíritu. Tenemos una persona experta en el tema, que en este caso es Carolina Trivelli, que conversa con otra, que será Alfonso de los Heros, a quien este tema le resulta sumamente interesante, tiene un nivel de involucramiento personal, desde su práctica profesional y desde los espacios en los que le toca actualmente participar, lo viene impulsando. En consecuencia, es una conversación donde se plantean dudas muy legítimas que cualquiera de nosotros puede buscar tener para entender más de qué se trata esta problemática y sobre todo para entender por qué es necesario un actuar fuerte del Estado donde no basta con lamentar que estas muertes o que estos casos de violencia sucedan, sino donde es necesario tomar acción para corregir los baches o los problemas que puedan estar surgiendo, como para también muchas veces la corrupción que genera injusticias dentro de las mujeres. Y cómo no, también para encontrar oportunidades que de parte del sector privado se pueden tomar para impulsar y para prevenir y para erradicar que las mujeres que conocemos, que las mujeres sobre las cuales podemos tener un impacto, no pasen por esto. Alfonso de los Heros es líder activista y consciente con 30 años de experiencia en roles de liderazgo para empresas en Perú, España y Estados Unidos. Lideró el proceso de transformación desde el propósito de Sodexo, donde se desempeñó como Country President y CEO de Perú. Actualmente, Alfonso es miembro de los consejos directivos de Perú Sostenible y Empresarios por la Integridad,
así como miembro del Consejo Consultivo de Capitalismo Consciente Perú. Y me emociona mucho que Alfonso esté liderando, de hecho, esta conversación, porque hemos venido conversando creo que años de ver cómo empezamos a compartir o meter más y hablar más en realidad de este tema, y este es creo que uno de nuestros primeros esfuerzos conjuntos de hacerlo. Y Alfonso va a conversar en esta oportunidad con Carolina Trivelli. Ella es magíster en Economía Agraria por la Pennsylvania State University y economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente, Carolina es investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos IEP. Ha sido ministra de Desarrollo e Inclusión Social del Perú entre los años 2011 y 2013 y es consultora para diversos organismos internacionales y asesora de organizaciones privadas y de la sociedad civil. Desde ya yo les agradezco muchísimo a Alfonso y a Carolina por tomar realmente este espacio. A mí me van a bajar de pantalla en pocos segundos ya y empezar a hablar de algo que creo que la sociedad en general tenemos que empezar a conversar más y hacer incidencia para tomar el rol que nos toca dentro de todo esto y también para exigir que como país tomemos las acciones que se necesitan para erradicar la violencia contra la mujer. Pueden poner sus preguntas sobre lo que se les vaya ocurriendo, quieran saber más dentro del chat y yo las voy a ir viendo y las vamos a ir canalizando para que puedan ser respondidas dentro de la conversación que Alfonso y Carolina van a tener. Muchísimas gracias nuevamente y los dejo con ellos. Bueno, empezaré yo. Buenas tardes a todas y a todos por estar aquí con nosotros para hablar sobre un tema que nos preocupa, que es el impacto de la violencia contra la mujer. Bueno, creo que ya Marlene presentó a Carolina, pero no sé si quieres tú también presentarte, Carolina, rápidamente, dar la bienvenida. No, solo agradecer la invitación a Elsa, a Alfonso, y como siempre, un gusto conversar contigo. Bueno, Carolina, para entrar un poco en tema, creo que sería interesante arrancar por darle un poco de contexto a esto de la violencia contra la mujer, ¿no? Porque para muchas personas quizás esto suena un poco lejano, etéreo. O sea, ¿cómo, desde tu perspectiva, desde tu mirada, cómo impacta, qué es la violencia de género y cómo impacta en el día a día a las personas, a nuestro entorno, al país? A ver, yo lo plantearía de la siguiente manera. Primero, muchas veces cuando se toca el tema de violencia de género, o violencia basada en género, o violencia contra la mujer, que termina siendo como lo más concreto, pensamos que es un problema que afecta solo a las mujeres, ¿no? Es un problema de las mujeres que se vuelven víctimas de un proceso de violencia, en la mayor parte de los casos ejercida por su pareja o por su familia, pero hemos ido ampliando el círculo y también por los jefes, por los compañeros de trabajo, por la gente con la que uno circula en la calle, ¿no? Y el tema central, creo yo, es que ya pasamos el punto de inflexión de decir que ese es un problema, uno, privado, ¿no? Y eso es una muy buena noticia. Ya 3 de cada 4 peruanos consideran que los problemas de violencia contra la mujer no son un tema privado de la pareja, sino que son es un asunto público. Claro, nos queda un 25% que todavía piensa que es un problema privado, que todavía tenemos que trabajar, pero ya no es un problema exclusivamente privado de la pareja. Y dos, que este es un tema que genera costos para toda la sociedad y no solo para las mujeres. Costos económicos, ¿no? Tremendamente evidentes, ¿no? Cuando hay situaciones de violencia, eh, la víctima, pero también el victimario, tienen situaciones que impiden su buen desempeño, por ejemplo, en su actividad profesional, laboral, en sus actividades económicas, ¿no? Tienes la cabeza ocupada en preocuparte de la violencia de la cual has sido víctima en el caso de las víctimas, pero el agresor también tiene un proceso mental que ocupa mucho tiempo y que impide que todos podamos desarrollar actividades. Claramente el grueso del costo lo enfrentan las víctimas, sin ninguna duda, pero eso se traduce en menor productividad, menor creatividad, menor autoconfianza, menor agencia, mejor capacidad para proponer cosas, menor concentración, además de los consabidos costos, en el caso de violencia física,
de tener que acudir a la salud, tener que recuperarse de una agresión física, ¿no? Pero los costos están a lo largo de muchas dimensiones, ¿no? Y afectan a la víctima y comienzan a afectar su entorno. Si una mujer víctima de violencia acude a su centro de trabajo y no tiene ninguna posibilidad de concentrarse, no va a tener posibilidad de ejercer bien su trabajo ese día, el día siguiente, unos días después, si es que ha podido llegar a ir a su trabajo. Si uno cuantifica el número de días, personas perdidos a causa de la violencia, tiene que ser una cifra muy importante. Conversamos en la previa, hay algunos estudios que han tratado de cuantificar esto y si bien hay bastante discusión sobre la metodología y la mejor forma de hacerlo, la conclusión siempre es que es una cifra muy importante, ¿no? 1, 2 puntos del PBI se deben perder a causa de la violencia que sufren las mujeres, ¿no? Y creo que ahí es donde hay que ponerle el énfasis porque no es un problema solo de las mujeres ni de la víctima, es un problema que nos afecta a todos los que estamos en el entorno de esas mujeres que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia, desde la física hasta la psicológica o de esa violencia sutil que enfrentamos todas las mujeres en nuestro devenir profesional. Sí, es interesante lo que dices porque cuando pensamos en violencia, ¿no? Y particularmente los hombres, pues vemos esto como un tema quizás lejano, ¿no? O si no has sido víctima, si eres mujer y no has sido víctima, pues lo mismo, ¿no? Y no nos damos cuenta de que esto está más cerca, ¿no? De nuestro quehacer diario, de nuestra vida, de lo que creemos. Y no nos damos cuenta también, como bien decías, del impacto que esto tiene, ¿no? En nuestro desarrollo, crecimiento como personas, como familia, en el impacto que tiene en la sociedad, en el país. Tú hablabas de que podía tener un impacto de, no sé, por lo menos 1 o 2 puntos del PBI. Entonces, cuando pensamos en el Perú, ¿no? En el momento en el que estamos, en la necesidad que tenemos de avanzar, de crecer, de desarrollarnos, pues eh, por todo lo que hemos ya comentado, creo que se hace evidente que si no avanzamos, si no eliminamos la violencia contra la mujer, siempre vamos a estar un paso atrás del desarrollo. Eh, y yo creo que hoy más que nunca son temas que hay que abordar, ¿no? Sin Ahora, duda. Déjame interrumpirte, Alfonso, ahí porque yo creo que en primer plano hay un tema de justicia social, digamos, ¿no? Y nadie debe ser víctima de violencia infligida por su par, ¿no? Ni por ser mujer, ni por ser una persona en situación de pobreza o por vivir en determinado lugar o por las creencias, por nada, ¿no? Y eso a veces se nos olvida, ¿no? Y estamos buscando alguna razón para justificar por qué tenemos que erradicar la violencia. Sin embargo, el tema de justicia social, digamos, asociado a la no violencia, termina siendo un problema que de nuevo va sobre la víctima, ¿no? Hay que hacerlo por la víctima. Y yo creo que la gracia de la mirada de cuánto nos cuesta a quienes no estamos sufriendo esa violencia, nos permite acercarnos a la idea de la violencia que afecta a esa víctima y que debemos erradicar por los derechos ciudadanos de esa víctima, también debemos tomarlos en cuenta porque están empeorando el clima de desarrollo socioeconómico, cultural, político de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces, un doble efecto por el cual debemos apostar por una sociedad sin violencia contra las mujeres. sí, me gusta esa idea de que eh, la violencia nos hace peores a todos, ¿no? Además de hacernos peores seres humanos, porque evidentemente convivimos con este clima y de una u otra manera podríamos ser parte de él si no estamos realmente pendientes y proactivos hacia esto. El hecho es cierto que también condiciona nuestro propio crecimiento, ¿no? Ok, yo no soy víctima de la violencia, pero condiciona mi entorno, ¿no? Y por tanto va a condicionar mi capacidad, mi oportunidad de crecer y salir adelante. Ahora, a mí un tema que me preocupa es que
dada la magnitud de la violencia en el Perú, ¿no? Uno de los países con mayores tasas de violencia contra la mujer en la región y en el mundo, en los últimos años y particularmente a partir o a raíz del gobierno o como consecuencia del gobierno de Pedro Castillo, eh, hemos visto un retroceso, ¿no? En la causa de la mujer, en la manera como abordamos temas de violencia. Hemos visto casos de eh, políticos, ¿no? Funcionarios en puestos importantes, eh, caso de un congresista violador en el Congreso, ¿no? Y por lo menos a mí me da la sensación de que esto parece algo normal o, bueno, o como que, pues ya está, ¿no? Ya está ahí, ¿qué le vamos a hacer? No importa, ¿no? ¿Tú cómo ves esto y si tú crees que esto realmente puede estar también, ¿no? Nuevamente condicionando nuestra capacidad de generar un cambio, una transformación y atacar este tema de raíz? Sin duda, yo creo que veníamos en una tendencia muy positiva de visibilizar, de discutir, de reconocer el rol que juega las múltiples violencias contra las mujeres en el desarrollo del Perú. Yo aprovecho de recomendarles que miren este libro, ay, no se puede ver por mi pantalla. Es el libro de Ser mujer en el Perú de Josefina Miro Quesada y Hugo Ñopo, que lo que plantea es que justamente muchas de las una de las principales causas de un conjunto de retrasos en educación, en justicia, en otros factores claves para el desarrollo de la sociedad, está dado por los altos niveles de violencia, de las violencias de género, ¿no? Física, sexual, psicológica, etc. Y ante eso veníamos tomando acciones, ¿no? Se aprobó la tipificación del feminicidio hace como 10 años en el Código Penal, se fortalecieron una respuesta pública que es muy importante como los centros de emergencia mujer, se trabajó con la policía, con los médicos legistas para sensibilizarlos frente a los temas de violencia, en particular violencia sexual contra las mujeres, se fortalecieron casas de refugio, se estableció la línea 100, ¿no? Que eran todas cosas como que iban en la línea de hagámonos cargo del tema de la violencia. Y lo otro que estaba pasando complementariamente es que estábamos discutiendo, incorporando los temas asociados a las brechas entre hombres y mujeres, a la discriminación, a la violencia, en cosas tan centrales como la currícula que llevan los estudiantes desde muy pequeños, ¿no? En la escuela. Sin embargo, lo que ha pasado en los últimos años es que hemos visto que todo eso está muy endeble, ¿no? Teníamos una dirección general en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables encargándose de asegurarse que el enfoque de género se transversalizaba en el Estado, es decir, que cualquier cosa que hiciera cualquier sector iba a tener una mirada de género. Bueno, esa dirección ha desaparecido ahora. Los el trabajo de sensibilización con policía, con médicos legistas, con fiscales, está en una fase muy débil y más bien actores, líderes de la política, congresistas, personas que son encargadas de asumir una cartera como ministros, traen historiales de violencia de género y no importa, no le importa a quien los nombra, no le importa a los electores, y más bien eso juega justamente en contra de todos esos avances que teníamos para enfrentar el problema. Tenemos que recordar que quien está en el gobierno, en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, son quienes administran por elección popular el Estado, ¿no? Pero claramente no son el Estado mismo, son los administradores del Estado. Y como ciudadanos, ¿no? Ese 75% de peruanos y peruanas que piensa que la violencia no es un asunto privado, tenemos que exigirle a esos administradores del Estado que no pueden retroceder en esos temas, ¿no? Es cierto que hay un tema ideológico, hay una ola conservadora que afecta esas decisiones, pero como ciudadanos tenemos que poder expresar nuestra preocupación porque no es posible que los niños y niñas en la escuela no tengan unas discusiones desde muy pequeños
sobre roles de género, sobre estereotipos, sobre discriminación, sobre salud sexual y reproductiva. Eso solamente va a engendrar más violencia de género en los años que vienen. Sí, sin duda. Además, yo creo que esa mentalidad hace que se perpetúen ciertos sesgos, ciertos paradigmas que luego condicionan nuestra capacidad de decidir, por ejemplo, o de promover temas como una cultura de diversidad, equidad e inclusión. Y lo que es un hecho cierto es que cuantas más mujeres, ¿no?, participan eh, del mundo laboral, más grande es la torta, más crecemos, mejor estamos todos. Y además, al hacerlas partícipes, y no solamente en posiciones bajas, sino en posiciones de liderazgo de las decisiones, esas decisiones van a ser mejores, las empresas van a alcanzar mejores resultados, etc. Entonces, es interesante lo que dice porque al final, de una u otra manera, podemos ver que más allá de lo que pueda hacer el Estado en todas sus facetas, y me gustaría quizás que tú nos des algunas ideas de lo que tú consideras podrían ser buenas políticas públicas, pero más allá de eso, vemos también la importancia de que el sector privado se implique, ¿no? Y se implique desde lo más básico que es un espacio seguro para, ¿no?, sus colaboradores y colaboradoras, hasta también, ¿por qué no?, temas de política pública, ¿no? Y dar la cara y posicionarse de manera clara y fuerte contra temas como la violencia contra la mujer, ¿no? Pero, ¿tú cómo ves las cosas desde esa perspectiva? O sea, lo primero que tenemos que hacer es, como decíamos, reconocer que existe un problema, ¿no? Existe una situación que está generándonos un costo a la sociedad. Estamos desperdiciando talento de mujeres cuando las mujeres no pueden entrar masivamente a asumir distintas posiciones en el mercado laboral, ¿no? Y si no entran a las oportunidades laborales solo porque son mujeres, ¿no? Como país estamos desperdiciando enorme talento, estamos dejando de aprovechar creatividad, esfuerzo, entusiasmo, motivación, que se traduce en que hay una torta más grande, ¿no? Entonces, esa es una primera conversación que hay que tener, que es una conversación no sobre violencia, sino sobre brechas de género, ¿no? Que es una conversación que todavía tenemos que tener en el Perú, a pesar de que el Perú es uno de los países de la región que tiene de las más altas tasas de participación femenina en el mercado laboral, ¿no? En el Perú, si bien las mujeres trabajamos en menor proporción que los varones, ¿no? La diferencia es más chica. En el Perú, más de 62-63% de las mujeres en edad de trabajar, trabajamos. Claro, la mayor parte trabajamos en el sector informal, estamos sobre representadas en los trabajos de menor remuneración, más informales, más inestables, más estacionales, pero trabajamos. En otros países de la región esa tasa está en 50, 55, incluso 45 en algunos de los más de los países que admiramos como referentes de crecimiento económico, ¿no? Entonces, somos un país donde las mujeres ya trabajan mucho, pero lo hacen en esta condición desventajosa, sobre todo por esos problemas asociados a discriminación, a violencia, a estas trabas que no las reconocen como los mejores trabajadores. Y esa es parte de la violencia, ¿no? Y eso genera un enorme desperdicio para la sociedad, porque en vez de aprovechar esa fuerza de las mujeres trabajadoras, la dejamos relegada, ¿no? Le ponemos trabas, la evitamos. Y creo que ahí es donde surge esta oportunidad enorme, ya no solamente de entrar por una consideración de género amplia, sino de comenzar a mirar los problemas específicos que generan, que alimentan esa discriminación, esa diferencia, esas brechas de género, ¿no? Las empresas, sin duda, el sector privado, sin duda, tiene un papel fundamental, y el Estado también, haciendo políticas, programas, eso está muy bien, pero también como empleador, el Estado es un gran empleador, y cuando uno mira las cifras, uno ve que el Estado es mejor empleador para las mujeres que el sector privado, ¿no? Hay menor brecha salarial, hay más mujeres en posiciones de toma de decisiones, hay más mujeres en cargos directivos, que
proporcionalmente que en el sector privado, ¿no? El sector privado está más rezagado, le ha costado más moverse. ¿Por qué el sector público lo ha hecho? No necesariamente por mayor convicción, sino porque las reglas del sector público te obligan, ¿no? Tú todo lo tienes que hacer por concurso, el concurso tiene que ser abierto, ¿no? Los puestos tienen un salario predefinido, no importa quién lo ocupe, cosas así. Y porque políticamente el tema de avanzar hacia paridad en un conjunto de nombramientos ha permitido generar estos cambios positivos. En el mundo privado, en el mundo empresarial, yo creo que hay como tres grandes grupos de empresas, ¿no? Unas empresas, en particular empresas grandes, muchas teniendo relaciones estrechas con compañías globales, tienen un compromiso claro con el tema y están implementando políticas, se están desafiando a sí mismas para implementar políticas para aprovechar el potencial de las mujeres en su empresa, ¿no? Y están generando acciones específicas para asegurar que son un entorno seguro, que son sensibles a los temas de género, que son proactivos en romper sesgos, barreras, techos de cristal, etcétera. Pero es un grupo acotado todavía, diría, ¿no? Hay un segundo grupo que, digamos, es cumplidor, ¿no? Tiene la preocupación, ve que hay un problema, tiene algunas políticas, ¿no? Está comprometido con los resultados ESG, hace un esfuerzo, ¿no? Pero ahí nomás, ¿no? No se reta a sí mismo, no se cuestiona, no está haciendo realmente transformador al adoptar el tema de género y al enfrentar el tema de violencia y acoso dentro de su empresa. Y hay una gran mayoría, todavía desgraciadamente, de empresas que no hace nada, no le parece que el tema sea tan importante, es un tema de cada quien, no discriminamos a nadie, pero tampoco nos sentimos obligados a hacer mucho. Y yo creo que lo que tenemos que lograr en primer lugar es que todos sientan que hay que hacer algo en este tema, todos, poco, mucho, el esfuerzo cumplidor, o que sea, pero hablar de eso, ponerlo en el debate, ¿no? Y por eso es tan importante que los medios de comunicación se metan, es por eso tan importante que ELSA genere data y la comparta, es por eso que es importante que las empresas, aunque sea privadamente, hagan un diagnóstico de cómo están enfrentando estas situaciones, cómo las están procesando. Y ahí, por suerte, la ley les ha impuesto algunas obligaciones a las empresas y algunas responsabilidades para que lo hagan, sobre todo en los temas de violencia, ¿no? Pero tenemos que ser realistas, ¿no? Hay muchas empresas que se ponen el titular, hacen el chequeo de que cumplen con algunas, tener una política de género, tener un comité de género, ¿no? Pero hasta ahí se quedan, ¿no? Y yo creo que lo que deberíamos promover es que sean más retadoras, ¿no? Premiar a las que se arriesgan un poquito más a ir a un paso más allá, porque ahí es donde está la transformación que puede ser fundamental. Cuando uno mira los datos en Perú de mujeres gerentes generales, de mujeres en directorios, ¿no? Todavía estamos recontra atrasados, ¿no? Hubo un estudio hace un par de años mirando todas las empresas que listan en la bolsa, todos los asientos de directorio de todas las empresas que listan en la bolsa, bueno, menos de 10% están ocupados por mujeres, ¿no? O sea, eso no tiene sentido en un país donde la mitad de quienes se gradúan de la universidad son mujeres. O sea, no es un problema de falta de talento, falta de capacidades, es simplemente que hay un grupo de empresas que no entiende por qué tendría que fijarse en que es importante tener mujeres en su directorio, ¿no? Yo te lo decía el otro día, hay grandes bancos en este país que todavía tienen directorios formados solo por hombres. Yo no sería clienta de un banco que tiene un directorio solo de hombres porque ese banco le va a ir pésimo. Súper interesante lo que dices porque además creo que quizás el primer gran cuestionamiento que se deberían hacer las empresas es por qué no están mirando el mundo, digamos, ¿no? Su entorno desde este otro lugar, ¿no? Porque el no hacerlo significa que se están perdiendo una visión, digamos, bastante más integral de la realidad social del país, ¿no? Entonces, claramente se tiene que estar perdiendo algo, ¿no? Y claramente también
creería yo que al final del día, como consecuencia de esto, no están viendo lo que pasa en su organización, porque no tienen esa capacidad de mirar, esa sensibilidad. ¿No? Tú hablabas de los diagnósticos, y los diagnósticos son fundamentales, ¿no? Porque uno se piensa, inclusive las empresas que están haciendo un montón, ¿no? Uno se piensa que, que, que está cercano a la perfección, ¿no? Y no hay nada perfecto en una organización social, ¿no? Entonces, cuando haces diagnósticos, identificas situaciones, retos, desafíos, te das cuenta que, por ejemplo, ¿no? En temas de acoso, hay gente que no se siente cómoda en la organización, hay cosas que suceden, este, eh, sea porque la organización no tiene todavía los mecanismos para hacer visibles ciertas cosas, o sea porque los tiene y la gente ni siquiera está enterada. Entonces, uno se está perdiendo una riqueza en cuanto a información, en cuanto a capacidad de entender tu organización, ¿no? Tu entorno, tu sociedad, identificar esas oportunidades, porque creo que hay que verlas como oportunidades y sobre eso construir, ¿no? Eh, Interesante también lo que decías sobre cómo los directorios de alguna manera reflejan estos paradigmas, ¿no? Y yo creo que nuevamente no tiene mucho que ver con el hecho que creemos que en todas estas cosas el problema es de otro. Y no nos damos cuenta de que quizás otros tienen mayores problemas, pero eso no significa que nosotros no podamos hacer más, ¿no? Y tener esa mirada amplia, ¿no? Ese balance de género eh, y ese directorio, equipo ejecutivo diverso, porque no solamente estamos hablando de un tema de género, ¿no? Te da otra mirada, otra capacidad, ¿no? Y en los tiempos que corren en el Perú, yo creo que esa es una ventaja competitiva, estratégica, Pero que las Alfonso, lo que empresas pasa es que quizás están subestimando, ¿no? tenemos mucho miedo a incomodarnos, ¿no? Siempre preferimos quedarnos en nuestra burbuja, ¿no? Donde ya sabemos de qué se habla, cómo se habla, qué es lo que hay que hacer, y a veces nos acomodamos y decimos mejor no indaguemos de cosas que nos incomodan, quedémonos así, que parece que todo funciona bien. El problema es que eso es falso, ¿no? Cuando nos quedamos en estas burbujas en las que solo hablamos con gente que está en la misma burbuja que nosotros, que está entendiendo y está mirando con los mismos lentes, con las mismas anteojeras que nosotros, nos estamos perdiendo buena parte de la realidad. Y la realidad en las empresas es que las mujeres no tienen las mismas oportunidades, es que hay problemas de violencia y de acoso dentro de las organizaciones, del sector público, privado, de la sociedad civil, ¿no? Que no se hacen visibles porque incomodan y porque muchos sienten que no tienen respuesta ante ello o no quieren tener respuesta porque no entienden bien de qué se trata esto. Yo creo que por eso es fundamental que hablemos más del tema, que nos involucremos más, que aceptemos que estar incómodos es parte del proceso del desarrollo, que si no nos incomodamos, quiere decir que algo estamos haciendo mal. Si hay algo que no nos incomoda, es que no, nos estamos engañando, ¿no? Y es como cuando lo vemos incluso en temas más grandes, en el país nos pasa lo mismo, ¿no? Cuando hay un problema, preferimos buscar a alguien que sea culpable, alguien que sea el malo de la película, pero echarle la culpa en vez de entender que hay un problema y que los problemas sociales, por definición, son complejos. Y como son complejos, exigen soluciones que también son complejas, ¿no? Si encontramos que en nuestra organización hay un problema de brechas de género, de discriminación, de violencia de género, de acoso, resolverlo exige esfuerzo, exige valentía, pero el resultado, ¿no? Es una empresa cohesionada, es una empresa más productiva, es una empresa que está abierta a reconocer todos los talentos, toda la creatividad y a ponerla en valor. Pero el proceso es duro, ¿no? Y no todos los empresarios, no todos los líderes, las organizaciones, tienen el coraje y la fuerza de pasar por ese proceso, porque es duro, es cuestionador, es peligroso, ¿no? Te Pero es un lleva a una aprendizaje reflexión también, ¿no? íntima también, pero es Sí. fundamental. Yo creo que engañarnos pensando que ese es un problema de otros, que eso no pasa en mi organización, que en mi empresa eso no sucede, es ponernos unas anteojeras
que solamente nos van a llevar a una situación peor, porque eso revienta de todas maneras por algún lado, o porque nos quita competitividad, o porque el entorno laboral en nuestra organización, en nuestra empresa, es invivible y termina siendo rechazado por un potencial grupo de profesionales, de trabajadoras, de servidoras, que podrían darle un tremendo empuje a esa empresa. Entonces esas anteojeras no sirven, ¿no? Y creo que lo más difícil es sacarse las anteojeras, y por eso creo que tenemos que hacer estas conversaciones difíciles, por eso tenemos que hacer evidente dónde hay acoso, por eso tenemos que hacer evidente cuando hay discriminación, por eso tenemos que hacer evidente que hay unas brechas de género y que el problema de las brechas de género no es un problema de las mujeres, y que enfrentar los temas de género no es hacerle un favor a las mujeres, es hacerle un favor a la sociedad. Sí, no, totalmente de acuerdo. Ahora, bueno, hace poco escribí un artículo sobre por qué creo y creí y creo que las empresas y sus líderes tienen que implicarse en la lucha contra la violencia, ¿no? Y escuchándote y viendo dónde estamos como país, ¿no? En el momento en el que estamos viviendo, creo que más que nunca es fundamental, ¿no? Porque en esta ola conservadora, creo que las empresas tienen una ventaja, tienen una mayor capacidad de movilización de ideas, de recursos, una mayor velocidad de implementación, ¿no? Y tienen que liderar este proceso de transformación. Evidentemente, ¿no? Sumando a la sociedad civil y, ¿por qué no?, metiéndole presión al gobierno, ¿no? Y a las instituciones del Estado, pero eh, eh, tenemos que ir más allá, ¿no? Tenemos que hacer algo, y tenemos que hacer algo que realmente sea estructural, transformador y de largo plazo. Ahora, ¿qué ideas, ya para cerrar esta ronda y pasar a las preguntas, qué ideas compartirías tú en esta lógica de cómo cambiamos el Perú, cómo eliminamos la violencia del Perú? Bueno, lo primero es que tenemos que hablar del tema, y tenemos que hablar mucho del tema. No podemos enfrentar este tema si no lo conversamos. Conversarlo en el sentido de compartir experiencias, de analizar lo que está sucediendo, de vivirlo más. Y eso requiere no solamente que privadamente cada individuo quiera hablar más del tema, sino que hayan espacios colectivos para hablar del tema. Y eso es difícil en un contexto muy conservador, donde el cual todavía escuchamos la grandilocuencia de algunos políticos hablando pues desde una perspectiva muy machista, que no ayuda en nada a abrir esa conversación, ¿no? Sino que va justamente en el sentido contrario. Lo segundo es que hay que imponerle costos a quienes se involucran en situaciones de violencia contra las mujeres. O sea, yo personalmente no creo que una persona que haya enfrentado una condena, que haya estado involucrada en un proceso de violencia contra la mujer, pueda ser idóneo para dirigir un ministerio, una municipalidad, una organización pública. La verdad que no me parece que ese es el ciudadano, por más buen profesional que sea en otros aspectos, que puede liderar una organización. Lo tercero es que tenemos que tener la convicción que sí hay cosas que se pueden hacer. Y te quiero poner un ejemplo que es súper absurdo, pero que viene de una regulación sencilla. Hace unos años, tú habrás visto, comenzaron a aparecer estos carteles en las construcciones: este es un lugar libre de acoso, aquí no se permite el acoso callejero, acá hay una multa si es que hay una situación de acoso callejero. Bueno, yo creo que todas las mujeres que hemos sufrido ese acoso absurdo pasando por delante de una construcción, hoy día cuando uno pasa delante de una construcción y nadie grita, nadie silba, nadie molesta a las chicas que van pasando por la calle, bueno, hay un cambio enorme, enorme en la agencia que tienen las mujeres, en particular las jóvenes, para transitar por la vía pública, ¿no? ¿Estamos donde deberíamos estar? No, todavía no, pero en el transporte público, en la vía pública, yo creo que hay mucha más sensibilidad a disminuir
estas violencias. Creo que hemos avanzado mucho en poner en discusión la violencia que implica que existan brechas salariales, ¿no? Que a mujeres con la misma preparación, la misma experiencia y el mismo esfuerzo en el trabajo se les pague menos que a los hombres, ¿no? Y esto cada vez es más discutido, es más vocal, es más claramente presentado. Eso también es un paso adelante, pero eso hay que hacerlo todos los días, en todas las organizaciones, ¿no? Y uno, además de eso, uno espera políticas públicas, ¿no? Que acompañen y potencien esos procesos, ¿no? Que los centros de emergencia mujer sean más y sean mejores, que el trato en las comisarías a alguien que va a hacer una denuncia de temas de violencia psicológica, verbal, sexual, sean totalmente amables y comprometidos para evitar revictimizar a la víctima, ¿no? Y yo creo que ahí hay un esfuerzo enorme que se puede hacer desde el sector público. Tener espacios como la línea 100 es fundamental, ¿no? Y hay que potenciar ese tipo de mecanismos. Y hay mucho más que hacer, pero creo que si hoy día tuviera que apostar por una cosa que hay que hacer, es que tenemos que asegurarnos que los niños y niñas en las escuelas reciben una formación que les permite hablar de la violencia, les permite procesarla y rechazarla. Y creo que con los cambios en la currícula escolar últimamente estamos poniendo en riesgo esa situación. Creo que ahí hay un trabajo que debería ser lo primordial si queremos una sociedad libre de violencia. Sí, y yo creo que hay que entender que este no es un tema privado, ¿no? Este es un tema No, que nos sin atañe duda. a todos. Eh, bueno, muchas gracias, Un paréntesis, Carolina. espera, déjame decirte un dato. Les dije que 75% decía que los temas de violencia de la pareja no consideraban que ya no eran un asunto privado. Pero cuando uno mira el desagregado por género, 30% de los hombres todavía piensan que es un tema privado, contra 19% de las mujeres, ¿no? Sí. Claro, las víctimas tienen más razones para tratar de que no sea considerado un asunto privado, pero todavía que 30% de los hombres respondan que es un tema privado, nos habla de esa necesidad desde muy chicos, ¿no? Asegurar que los niños, ¿no? Saben que no es un tema privado, que es un tema de todos. Sí, no, se trata de un cambio de mentalidad importante y que tiene que comenzar por nuestros niños y niñas, ¿no? Desde el colegio. Sin duda. Y, y tiene que también empezar por nuevos liderazgos que realmente entiendan que esto es crítico, ¿no? Para construir una sociedad, una cultura que transforme el país, ¿no? De otra manera nos vamos a quedar donde estamos o inclusive peor, ¿no? Eh, bueno, no tenemos muchas preguntas, pero aquí hay una. Preguntan sobre la ejecución del presupuesto nacional a nivel de gobiernos regionales y locales y sobre las obligaciones y roles que tienen estos, ¿no? Por ejemplo, tienen un rol en implementar casas de acogida para mujeres víctimas de violencia. O sea, ¿hasta dónde, si entiendo la pregunta bien, eh, eh, Recording el, stopped. el sistema de gobierno, digamos, en sus diferentes niveles alcanza para atender, combatir y luchar contra esto? A ver, todo el aparato público en sus tres niveles de gobierno tiene responsabilidades en esto, ¿no? Pero claramente creo que probablemente el nivel más importante para la acción concreta para enfrentar temas de violencia contra la mujer y violencia basada en género son los gobiernos locales, ¿no? Los gobiernos locales no solamente porque tengan obligaciones de implementar casas de acogida, sino porque son quien está más cerca de la ciudadanía y son quienes primero pueden detectar dónde suceden estos episodios de violencia, son quienes pueden ser alertados y son quienes controlan un conjunto de procesos de recolección de información y un conjunto de espacios públicos donde el tema de violencia tiene que ser erradicado de arranque. Y te pongo un ejemplo muy simple. Los mercados, ¿no? El mercado mayorista, los mercados de abasto, tienden a ser responsabilidad de gobiernos locales, ¿no? Y esos son espacios cruciales para atender los problemas de violencia, porque ahí no solamente se dan casos de violencia en gran proporción, sino que es ahí donde están
juntas buenas partes de las víctimas, ahí hay una oportunidad enorme de intervenir, ¿no? Ahí yo creo que se puede hacer mucha actividad y mucha acción para hablar, recolectar información, pero también para actuar, ¿no? Para imponer cambios en comportamientos que aseguren que reducimos y enfrentamos los temas de violencia contra las mujeres, ¿no? Interesante lo que dices, ¿no? Porque me hace pensar que así como el gobierno y los gobiernos locales, ¿no? Los funcionarios tienen que estar cerca de los ciudadanos, ¿no? Porque es desde ahí donde construyes esa relación, identificas problemas y oportunidades y trabajas y corriges. Hay que estar cerca de la gente. Eso mismo tiene que pasar en las empresas, ¿no? Las empresas y sus líderes tienen que estar cerca de su gente, y no solamente es un tema de Departamento de Recursos Humanos. Todos tenemos que implicarnos para realmente entender, ¿no? Dónde están nuestros colegas, nuestros colaboradores y colaboradoras, qué están pasando, qué retos están enfrentando y cómo los podemos ayudar, ¿no? Y cómo es verdad que todo lo que decimos que hacemos, por ejemplo, ¿no? En políticas contra el acoso, ¿no? Sexual, realmente se están dando, ¿no? Y se están ejecutando en la práctica, están generando ese cambio y ese espacio seguro que quiere en la práctica construir, ¿no? Y si esas medidas que están adoptando las áreas de recursos humanos o la dirección o el comité de género de una organización son realmente efectivas, ¿no? Porque a veces son muy de arriba hacia abajo, cumpliendo con lo que debería suceder, pero que pueden estar no siendo efectivas para atacar el problema que quieren atacar. Y por eso es que hay que escuchar mucho a la gente, ¿no? Y hay que dejarla que hable, hay que hacer discusiones muy abiertas sobre estos temas, porque si no, nunca nos enteramos si aquello que parece una buena idea para enfrentar el acoso realmente lo logra enfrentar, ¿no? Entonces hay que tener data, hay que tener políticas, hay que cumplir todas estas recomendaciones, pero a la vez hay que escuchar a la gente, hay que escuchar a las víctimas de acoso para ver si realmente estamos yendo en el sentido y con la efectividad que queremos, ¿no? Yo creo que muchos de los líderes de organizaciones dicen que están comprometidos con el enfoque de género, con la igualdad entre hombres y mujeres en su organización, pero cuando uno realmente escarba un poquito sobre lo que están haciendo y sobre cuál es su preocupación, hay todavía espacios para hablarlo más, para entendernos mejor, porque muchos de esos líderes realmente no están viendo la magnitud y el impacto que esas brechas, esa violencia está teniendo en su propia organización, ¿no? Porque es un tema silenciado, silencioso, mientras se pueda, ¿no? Las anteojeras. Entonces, todo el tiempo hay que estarnos quitando las anteojeras intencionalmente, ¿no? Porque solo no va a pasar. Tenemos que tener intención. Este es un problema y este es un tema que requiere compromiso, pero requiere intención, ¿no? Hay que intencionalmente buscar resolverlo. Sí, totalmente. Mira, de hecho, me has hecho acordar, y está en el artículo que escribí, de un caso que tuve visitando una operación en Cajamarca ya hace más de un año, donde pues con la directora de Recursos Humanos hicimos toda la presentación sobre las grandes cosas que hacíamos en temas de acoso sexual. Al final de la charla, una chica se nos acerca un poco avergonzada a contarnos que ella venía siendo acosada a través de su teléfono por alguien del lugar. Y claro, es en ese momento donde te das cuenta que todo tu sistema de denuncia, de tal y cual, No sirve. no sé si no sirve, pero no funciona, ¿no? O no llega a todo el mundo, No todo el llega a mundo no todos, está, claro. Hay o más la gente, aristas. o la gente tiene miedo, ¿no? Entonces, te das cuenta, como bien dices, que hay que hacer muchísimo más, ¿no? Oye, una última pregunta, y ahí ya luego le damos el paso a Marlene, aunque si seguimos no pasa nada, no le dejamos entrar a Marlene. Pero no, una última pregunta. Me dicen aquí, muchas veces las empresas que empiezan a tener espacios para hablar y sensibilizar sobre violencia contra las mujeres se enfrentan a una barrera en la que cuesta mucho que las personas asistan a estos espacios. ¿Cuáles serían las recomendaciones para que las empresas puedan lidiar con estas barreras
y resistencias a hablar del tema? Para comenzar, insisto, como hay que tener intención, ¿no? Y no basta con decir, bueno, un jueves del mes a las 4 de la tarde vamos a abrir una hora en la que se puede hablar de este tema y nos vamos a juntar en la sala tal para hablar del tema. Porque ahí van a ir probablemente algunas de las víctimas y algunos que tienen que ir porque han convocado el espacio, ¿no? Y se va a perder ese espacio. Yo creo que lo más efectivo es transversalizar esa intención, ¿no? Y en cada oportunidad que se tenga hay que sacar el tema. Ese tiene que ser uno de los temas de conversación en el marco de otros temas, ¿no? No hacer un espacio separado para hablar de estos temas. Hay que hacer espacios separados para pensar en soluciones, para atender a víctimas, sin duda, pero para sensibilizar a la organización, este tiene que ser un tema del cual se habla en la cafetería, en el cual se habla en los almuerzos. No quiere decir que solo se hable de eso, pero el tema tiene que ser parte de la conversación mayor, de la conversación más cotidiana, ¿no? Y tiene que haber una posibilidad de expresión de las situaciones de violencia, de la casuística, de lo que está pasando entre los colaboradores de la empresa, más que el espacio cerrado solo para hablar de esto. En la medida en que esto no se haga parte de la vida de la empresa, es muy difícil realmente que se transversalice y que logre ser atendido por la organización en su real dimensión, ¿no? Y por supuesto, el comité de género ayuda, el comité antiviolencia, antiacoso también ayuda, pero necesitamos sobre todo que la organización viva que esto es parte de la realidad que enfrentan sus colaboradores y que este sea un tema que se puede traer como las condiciones de trabajo, si hay que ajustar los horarios o si las sillas en las que a uno le dan en la oficina no son las buenas, también si hay temas de acoso que tienen que ser enfrentados, ¿no? Si esto no es un tema cotidiano, va a seguir siendo un tema en el cual solo aquellos que logran quitarse las anteojeras van a poder mirar. Y lo que queremos es todo lo contrario, ¿no? Que este sea un tema de todos, porque es un problema de todos, Sí, no, y el cambio depende de todos, ¿no? sin duda. Ahora sí, Marlene, que estamos justo con la hora. Aquí estoy, Ahí acá está. estoy, ya regresé. No, muchísimas gracias a Alfonso y Carolina, la verdad es que había toda una conversación que teníamos con el equipo interno de lo mucho que hemos disfrutado este espacio. Normalmente éramos nosotras, creo, quienes tomábamos el rol que has tenido tú, Alfonso, hoy y es súper interesante, creo que tener este tipo de conversaciones, de diálogos, que quienes son los y las lideresas empresariales se involucren en el tema, el conversar con personas expertas que tienen una mirada además crítica de la situación y que tienen hojas de ruta y que conocen por los estudios que han hecho las cosas que pueden servir, ha sido como bien, bien interesante y estamos buscando como todo lo que podemos hacer con lo que se ha conversado acá. Ruta Elsa continúa, de hecho hoy ha sido el primer día, como les dije, este es un esfuerzo en el que todo el equipo de la organización